y yo le voy a sustituir en esta presentación como maestro de ceremonias. Presentamos el libro de Carlos Reyera, Sorolla, Pintura como felicidad. Carlos Reyera es un hombre sabio, de hablar pausado y escritura excelente, que le gustará a todos. Voy a dar paso a José Luis Díez, que es el que va a hacer la presentación del libro. Mejor, tira. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señoras y señores. La verdad es que, presentar un libro sobre Sorolla en su casa, rodeado de amigos y respirando los mismos aires que respiraba el maestro, pues se hace especialmente cómodo, confortable, ¿no? Sobre todo también teniendo delante caras amigas. Y en ese sentido, yo entiendo que las personas que trabajan en este museo, que día a día dejan su vida aquí, bueno, pues resulte ya tan familiar que a lo mejor no sienten ese pálpito un poco intimidador del espíritu de Sorolla por aquí dando vueltas, ¿no? Para nosotros estamos en su casa, en una casa que olía a hogar, olía a puchero, olía a murmullos de gente, puertas que se abrían y se cerraban, y olía a pintura, ¿no? Y olía a pintura de un gran maestro. Y eso, como digo, hace que este ambiente sea especialmente confortable y me resulte especialmente cómodo por varias razones, ¿no? Primero, por tratar de un libro sobre Sorolla, y sobre todo tratar de un libro sobre Sorolla escrito por Carlos Reyera, ¿no? Por su autor. Me van a permitir, yo querré ser lo más breve posible, me van a permitir que aproveche esta ocasión para rendir un tributo personal y público también a su autor, a Carlos Reyera. Miren ustedes, somos colegas, casi todos ustedes lo saben, nos dedicamos prácticamente a la misma parcela de la historia del arte y sin embargo somos amigos. Eso es algo que es bastante poco habitual. Nos conocemos nada menos que hace 34 años, en que nos vimos por primera vez en unas jornadas sobre neoclasicismo en España, fuera de España, cosa bastante elocuente también, que se hagan estudios sobre neoclasicismo que todavía no se han hecho aquí, fuera de España, en el año 89, hace 34 años, ¿no? Y desde entonces tenemos una verdadera amistad, respetuosa y yo creo honrada, honesta, mejor dicho, ¿no? Eso lo que procura es que parezca que lo que yo vaya a decir esta tarde esté envuelto en ese halo de amistad con el que Carlos y yo tenemos desde hace tantos años. Quien me conoce un poco sabe que no suelo darme mucho a la adulación, ¿no? Y lo que intentaré será hacer una valoración objetiva desde el profundo convencimiento de alguien que trabaja en esto también desde hace muchos años. Miren, dejando a un lado la actividad como docente, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Pompeu Fabra de Barcelona, su paso como director del Museo de las Artes de Valencia, su labor como comisario de exposiciones, la última, la recuerdan aquí mismo, en el Museo Sorolla, sobre Soria el Negro, hay que decir, y esto hay que decirlo alguna vez en la vida, porque luego nos vamos y las cosas se quedan sin decir, ¿no? Pero obviamente Carlos Reyera es uno de los nombres más destacados de la historiografía del arte en España, y uno de los grandes, de esos grandes que cada generación, bueno, pues hay algunos, se cuentan con ellos de una mano, sobran manos, casi siempre sobran manos. También en esta generación sobran, pero desde luego es una figura capital de mi generación, dentro de la historiografía del arte. Y su trabajo bibliográfico, aparte de todas sus labores profesionales que acabo de decir, es sencillamente imprescindible desde su tesis. Piensen ustedes, y permítanme que haga un pequeño flashback, desde la publicación de su tesis en 1985, acabamos de salir de una dictadura. La historiografía del arte en España todavía está buscando su horizonte, pero sobre todo la historiografía del arte español del siglo XIX en ese momento estaba absolutamente en mantillas. Sí que se venían haciendo cosas, pero Carlos Reyera, muy joven entonces y de la mano de otro grande de su generación, como fue Julián Gallego, se atreve precisamente con el género que había sido más denostado, más vapuleado y más identificado con un conservadurismo retrógrado en la historia del arte del siglo XIX, como es la pintura de historia. Y a partir de ese momento, la historiografía del arte del siglo XIX en España se da una vuelta como un calcetín y se enciende como una mecha
en la que todos fuimos detrás. Esa labor de ariete que hace Reyero, de poner en valor precisamente el género que había estado más denostado, seguía estando más denostado en su tiempo, realmente le hace tener un perfil arriesgado, o visionario, si lo quieren ustedes, a lo mejor no tanto, pero desde luego sí arriesgado de apostar por algo en que no era fácil sacar adelante. Desde entonces, todos los demás, como le digo, hemos ido detrás, y su labor como autor, como escritor, como científico, como investigador, es absolutamente abrumadora e incesante. Él sabe que le hago continuas bromas en ese sentido, pero realmente son bromas que son producto de una envidia absolutamente confesada. No sé cómo puede escribir tanto, no sé cómo puede escribir tan bien, y sobre todo con esa facilidad irritante que tiene para escribir. Salvando todas las distancias, es la misma irritación que produce Sorolla al pintar, que parece que todo le sale natural y que no le cuesta ningún trabajo. Pues esa naturalidad que no cuesta trabajo es lo que aparentemente, seguramente no es así, pero es la labor bibliográfica como historiador de Carlos Reyero. Luego también hay otra cuestión que a mí me sorprende, es la propia sorpresa, es decir, dentro prácticamente siempre de la historia del arte del siglo XIX, la diversidad de los temas que trata, ¿no? Siempre hay expectación sobre lo próximo que va a escribir. A mí casi nunca me lo dice, ¿no? me lo acabo encontrando ya cocinado, pero siempre son unos sorprendentes cambios de registro que realmente sorprenden cada vez que sale un libro nuevo de Carlos Reyero. Hay libros en toda su trayectoria biográfica, que obviamente no voy a repasar, que vuelven a ser verdaderas tesis, es decir, sus trabajos sobre escultura del siglo XIX. Su trabajo, uno de los últimos que a mí me ha abrumado al tenerlo en las manos, El arte parodiado, también publicado por la editorial Cátedra, como muchas otras de sus obras, es realmente obras estructurales, ¿no? que forman los grandes eslabones de la historia del arte. Y luego también ha hecho, como el libro que vamos a ver esta tarde, otro tipo de bibliografía, ¿no? Quiero recordar también, lo recordaba antes con responsables de la editorial Cátedra, cómo él, yo creo que es uno de los pioneros en los ensayos de género, es decir, mucho antes de la eclosión actual en este tipo de trabajos, porque recuerden, su libro Apariencia y Identidad Masculina, es también publicado por Cátedra, es del año 1996, cuando nadie pensaba ni de lejos en hacer este repaso y esta reflexión sobre los temas de género en la pintura, ¿no? Pero es que hasta recientemente es que escribe novelas. Acaba de escribir una novela y creo que tiene otra prácticamente por salir, también siempre dentro del terreno que él se mueve cómodo dentro de la historiografía del arte. Su novela Por mano distinta, el año 2021, que curiosamente utiliza para desglosar su otra personalidad, su segundo apellido, Carlos Reyero Hermosi. Que en sus libros de científicos, digámoslo así, utiliza su primer apellido. Yo no sé si a la hora de hablar de este tipo de libro como el que tenemos hoy delante de la mesa, podríamos decir, obviamente es una exageración, que sea creador de un género nuevo. Claro que no, este tipo de ensayos llevan su trayectoria, pero sí es verdad que es un ensayo biográfico, científico, que a la vez lo que transmina es una reflexión absolutamente personal sobre artistas. Miradas personales sobre artistas vistas desde fuera del artista, metiéndose dentro, pero continuamente saliendo y entrando fuera de él, ¿no? La primera entrega que nos hizo de este tipo de ensayos, también publicado por Cátedra, es el libro que escribió sobre Fortuny, ¿no? Fortuny o el arte como distinción de clase, que es un tipo de trabajo también parecido a otro artista y otra consideración de otro perfil completamente diferente, pero en lo que siempre hay un fundamento intelectual y documental muy sólido, muy contundente, basado en unas premisas absolutamente fuertes e inamovibles, como es conocimiento sobre la biografía, del terreno que pisa, etcétera, pero con una visión enteramente personal. Y hay algo que en este libro, yo creo, ya nos lo dirá él, que es de verdad lo único que interesa oír, en este libro yo creo que en su plena madurez se nota que escribe, siempre lo ha hecho, desde una libertad absoluta, ¿no?
pero con esa seguridad y el conocimiento de quien conoce perfectamente el terreno que pisa y en la plena madurez en que todo lo tiene en la cabeza para poder escribir de la manera que escribe, ¿no? Escribir sobre Sorolla en este año del centenario, hoy es su cumpleaños, desde aquí también felicitamos al maestro y es un día ninguno mejor para hacer esta presentación. Sorolla es un artista al que le pasa como a muy pocos otros, ¿no? en que hay una continua avalancha de bibliografía, no digamos en este año en que celebramos su centenario. Todos los libros aportan, obviamente, algunos con mayor aportación que otros, pero yo creo que no tiene parangón en el caso de esa atracción bibliográfica e historiográfica y también del público que tiene, como el propio Goya, ¿no? Escribir sobre Goya, escribir sobre Sorolla es un éxito editorial seguro, mucho más, obviamente, si se escribe con calidad, ¿no? No tenemos tiempo, obviamente, ni es el momento para analizar por qué sucede esto, pero desde luego, como les decía, es un artista que irrita por su calidad seductora y desde luego también irrita o es especialmente atractivo porque tiene éxito en todos los terrenos de su vida, incluso en esa fama póstuma que ha gozado de manera ininterrumpida y sobre la que también reflexiona Reyero en su libro, ¿no? Por tanto, es un artista que tiene un atractivo absolutamente irresistible, pero por algo que el propio autor también reflexiona en su texto, porque es un artista que nos lo pone muy fácil, porque sabemos todo de él, conocemos prácticamente toda su producción, tenemos sus fotografías, tenemos sus entrevistas, ¿sí? Y tenemos sus cartas, ¿no? Y en este punto quiero hacer un inciso, porque el que tengamos sus cartas es algo que se debe ni más ni menos primero a sus herederos primeros que quisieron conservarlas, entendiendo que eso podía ayudar a la fama póstuma de Sorolla, como así lo ha hecho, y segundo, por la clarividencia que tuvieron sus descendientes más recientes, y aquí los tenemos aquí delante, en entender que el publicar las cartas, que era un derecho que tenía reservado la familia, al fin y al cabo estamos desvelando la intimidad más sincera y más oculta de cualquier persona, el descubrir su correspondencia. Pero los familiares, los descendientes de Sorolla entendieron que era importante publicar esas cartas para que conociéramos toda la dimensión del artista, ¿no? Y se debe a esa voluntad porque hasta hace muy poco tiempo han estado custodiadas en esa reserva de uso en que, lógicamente, un material tan sensible como ese podía tener, ¿no? Bien es cierto que las cartas corresponden siempre, lo que se dice en unas cartas corresponden a un momento anímico, circunstancial, instantáneo, sobre todo cuando son opiniones, un día cambian y a veces se contraponen y hay contradicciones, pero realmente ese material absolutamente precioso, que por supuesto Reyero ha utilizado en este libro, como muchos otros historiadores, desde que se está publicando la correspondencia, hemos echado manos de ellas, es realmente capital. Siempre da un poco de pudor asomarse a palabras que fueron escritas para ser leídas solo por otra persona, en un contexto y con unas claves de interpretación que solamente tiene la otra persona y que los demás nos asomamos absolutamente desde fuera, ¿no? Pero creo que es fundamental reconocer esa clarividencia por parte de los descendientes y quiero personalizarlo en la persona de Blanca Pons Sorolla, que lo entendió muy bien. A propósito, cuando publicamos las correspondencias de los Madrazo, yo claramente que eso había que hacerlo también. Sorolla o la pintura como felicidad. ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro? Para mí, al haberlo tenido que... Es una de las cosas que le ocurren cuando a alguien le invitan a presentar un libro, es que se lo tiene que leer. Yo eso lo he hecho con absoluta comodidad y de manera muy grata. Dice el autor en su libro, en este libro, que ya digo que destila en él siempre una ironía muy inteligente, y quien le conocemos sabemos, es como estar oyéndole a él, que, bueno, igual que alguien le dijo que sobre el libro de Fortuny había que leerlo en una litera de Waggon Leeds, en un gran viaje cosmopolita. En el caso de Sorolla había que leerlo en un tren botijo, ¿no? En un tren con mucho más de andar por casa. Yo creo que hay que leerlo en un sillón de Tretona con una luz de quinqué como las que tenía Sorolla en su casa y que se ven en sus pasteles, ¿no? Es un libro de
en que es una persona que vive, que tiene familia y que piensa en ella y que además pinta y que además sale, que además se preocupa por el dinero. Es decir, una persona en toda la concepción de su realidad, ¿no? Y es algo que muchas veces a los historiadores del arte se nos olvida. Nos creemos que los artistas se levantan y viven todo el día pensando en su arte y nada más que su arte. Las personas piensan en su familia, piensan en su dinero, piensan en su porvenir, piensan en su casa, piensan en sus viajes, piensan en muchas cosas, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los valores fundamentales de este libro. A Sorolla ya lo conocíamos, si me lo permiten así, lo conocemos por sus cartas, lo conocemos por su arte, lo conocemos por todos esos testimonios, pero entenderlo con los ojos que lo ha mirado Reyero. Él nos lleva de la mano del artista para reflexionar sobre temas concretos de su vida y su arte, pero de su vida fundamentalmente, pero intentando mirar también en cuestiones, en aspectos más genéricos de la vida artística de su tiempo y del modo de pensar de la sociedad de su tiempo. Como digo, muchas veces no tenemos esa referencia, nos fijamos en el artista y hay cosas en el artista y en la persona que solamente se entienden entendiendo y conociendo lo que pasa a su alrededor. Y eso Carlos Reyero lo entiende, lo conoce y da su reflexión personal, pero conociendo y dando, como digo, este panorama del entorno de Sorolla, ¿no? A partir de Sorolla, Reyero hace un análisis general que envuelve en su figura y ayudan a comprenderlo mejor, y la diferencia de ensayos que hay de este tipo es que mira con un fundamento científico y con una sensibilidad muy especial y un instinto que se permite usar una ironía muy provocadora a veces para invitar a la reflexión. Es algo que también a mí me recordaba de alguna manera a quien fue su maestro, a Julián Gallego, pero es verdad que hay veces que el modo de decir o la reflexión que hace te hace levantar la ceja y decir, no había pensado que esto pudiera ser así. Y es verdad, a veces puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Sobre lo que no está de acuerdo, eso queda para nuestras tertulias de nuestras sobremesas, pero realmente son siempre reflexiones desde lo personal, pero que realmente llaman la atención sobre cosas a veces absolutamente insólitas, ¿no? En cuanto al formato, es un libro que me encanta, porque es un libro, pues eso, que se lee para leerlo sentado cómodamente en una butaca de orejas tapizada de cretona, ¿no? Porque es casi un breviario, libro de horas o una novela decimonónica. Y él ha estructurado el libro en lo que él llama 10 lecciones, que yo creo que son como 10 mandamientos, porque es que ha cogido como un hilo la pintura como felicidad, un hilo conductor, como podría haber elegido cualquier otro, él nos explicará por qué, pero lo ha dividido en 10 lecciones en que son encabezamientos casi conminatorios en obligar a Sorolla a ser feliz por muy distintas razones, ¿no? Y en cada una de ellas, de esos mandamientos, lo que hace es mirar sobre distintos aspectos de la vida del artista. Ahora mismo, aquí veo el índice, lección primera, ya digo, son como mandamientos. No te recrearás en el sufrimiento, te sentirás heredero, buscarás el triunfo, ganarás dinero, harás creer, es decir, todo ello conducente hacia la felicidad en la vida de Sorolla. Es un libro escrito con ironía casi siempre, con humor a veces, otras veces desenfadado, pero nunca de forma frívola o superficial, ¿no? Utiliza a veces una aparente frivolidad en el lenguaje que oculta, la verdad, una erudición como especialista en la que no solamente teje bibliografía, conocimiento, sino que teje literatura, teje lecturas, mejor dicho, teje lecturas y teje hasta citas cinematográficas. Con una de ellas acaba precisamente el libro, y que a veces pueden resultar reflexiones provocadoras, ¿no? Puede estar de acuerdo o no, pero como les digo, siempre desde una sensibilidad plenamente actual, es decir, con claves y con lenguaje de nuestro tiempo, pero nunca desde el presentismo, que es también otro de los pecados de mucha historiografía, ¿no? Bien, es a él a quien les tenemos que escuchar. Hay aquí muchas cosas que yo he apuntado, pero sí que, por ejemplo, a modo de perlas, es decir,
reflexiona que en el mundo de Sorolla, en el tiempo de Sorolla, que el arte es un nuevo elemento de ocio. Es verdad. O sea, nos parece, ahora lo tenemos absolutamente normalizado, pero es que es en ese tiempo cuando empieza ese tipo de consideración del arte. Algo que a mí me ha interesado especialmente, porque es verdad que nosotros lo tenemos en la cabeza, pero había que ponerlo por escrito, es decir, cómo es todo el sistema de las exposiciones públicas, cómo empiezan a ser las exposiciones individuales, empiezan en ese momento, y cómo Sorolla tiene perfectamente en la cabeza qué tiene que hacer en cada momento para conseguir la progresión que desea, y cómo se eligen muy bien qué tipo de cuadros van a cada sitio y en cada momento. Hace un análisis de la fortuna crítica y bibliográfica del propio Sorolla, hace una reflexión sobre el artista mediático, que es algo que, ya digo, es difícil siempre para nuestro presente. Creemos que todo siempre ha sido así, pero es que hasta ese tiempo no existe el artista mediático y Sorolla lo empieza a ser, ¿no? También sobre la injerencia política en el arte, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Él recuerda cómo Canalejas le pide el voto, y Sorolla se niega, es decir, la utilización del arte por parte del poder. Es decir, son tantas y tantas cosas que realmente, como pueden imaginar, con estas pocas cosas que le acabo de decir, el libro hay que leerlo sí así, pero para pasarlo bien, de manera distendida, aprendiendo, conociendo, bueno, esto yo ya lo sabía de Sorolla, pero esto es verdad, esto que ya sabía nunca había pensado que pudiera pensarse de esta manera, ¿no? Y eso es algo que caracteriza toda la biografía de Carlos Reyero, pero desde luego en este libro se cumple absolutamente. Él también hace una reflexión final sobre casi al final, sobre la memoria del artista. Dice que tuvo una conciencia voluntaria de su propia posteridad, ¿no? Yo no sé si sería suya, no sé si él la tuvo, porque él vivió e hizo lo que tenía que hacer y tal. Y luego su mujer, sus descendientes sí la tuvieron. Por eso conservaron sus cartas, por eso conservaron sus fotografías. Por eso debemos a Clotilde esto que tenemos aquí, que podía haber hecho uso particular absolutamente de ello y no lo hizo. Por tanto, a Clotilde siempre hay que recordarla dentro de esa fama póstuma y sí que en ese exhibicionismo para construir su posterioridad, yo creo que sí que hay mucho de esa manera natural, muy valenciana, pero natural de vivir, ¿no? No quiero dejar tampoco, lo he comentado antes, de reconocer la labor editorial de cátedra, ¿no? Primero ya me han oído de varias de las obras significativas de Reyero como autor, pero la labor que hace esta editorial, que eso nunca se reconoce mucho, pero realmente si abstraemos de la biografía de historia del arte en España los libros de cátedra, no sé qué haríamos. Es decir, porque tesis doctorales, oposiciones, cursos y libros de deleite como son estos, serían imposibles pensarlos sin una labor editorial como la que lleva haciendo desde hace tantísimos años, 50 me recordaban hace poco, la editorial Cátedra. Por tanto, yo me callo, oigamos al autor que tenga que oír, pero realmente enhorabuena a todos y desde luego léanselo porque lo pasarán muy bien. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Un placer escucharte. ¿Podemos paso a Carlos? ¿Te toca a ti ahora? Buenas tardes a todas y todos. Después de estas palabras del académico y amigo José Luis Díez, me resulta todavía mucho más difícil de lo que yo pensaba intervenir en esta mesa. Voy a empezar, por supuesto, por los agradecimientos que tienen que tener necesariamente un orden, pero me gustaría que todos estuviesen equiparados. Voy a empezar por los que se encuentran en esta mesa, naturalmente, por don Antonio Moyá, que ha tenido la gentileza de sustituir al director que no podía estar, y muy especialmente, por supuesto, a don José Luis Díez, por las palabras, por todo, realmente, ¿no? Porque creo que ha sido exagerado, pero en fin, muchas gracias, José Luis, de verdad. Quiero agradecer también a Enrique Varela, que no esté, porque él tiene la culpa de todo realmente. Es
decir, él hace 2 años me invitó a pensar en Sorolla, y ese fue el germen de todo lo que vino después y de lo que sigue viniendo, porque es como una gran bola de nieve que sigue creciendo. Hago extensivo ese agradecimiento a todas las personas que trabajan en el Museo Sorolla. Empecé haciendo una lista a partir del periódico de Sorolla ha muerto para que no se me olvidase ningún nombre, pero eran tantos que digo, bueno, los voy a nombrar, voy a recordarlos globalmente. Por supuesto, quiero un agradecimiento especial para Covadonga Capital, porque ha perdido muchísimo el tiempo conmigo en la preparación de este acto, y también a Sonia Martínez Requena, que son un poco mis dos debilidades en este museo, así que tengo derecho a agradecerlas especialmente. También a Luis Alberto Pérez Velarde, a Cacia, a Luca, a Blanca, a Elena, a Rosario, a Belén, que está por ahí, a Cristina, a los amigos, a José. Por supuesto, a todos los que habéis venido también. Creo que dejo para el final conscientemente a Raúl García Bravo y a la Editorial Cátedra, a Josune y a Aurora Sanz, porque efectivamente a mí me complace mucho que José Luis haya dedicado una parte de su intervención a elogiar la labor de la editorial, porque sin editoriales los libros no existirían, ¿no? A veces los autores somos tan valiosos que nos creemos que por el hecho de escribir los libros ya existen, pero los libros no existen si no hay un editor, y si ese editor no tiene un prestigio y si ese editor no se encarga de distribuirlo, por lo tanto este libro no existiría desde luego sin Raúl. Y me queda todavía un agradecimiento final, lo he dejado un poco para el final también, porque más final para que sea un poco primero Casablanca, naturalmente. Yo no sabría, lo que he aprendido de Sorolla en gran parte se debe también a ella. Creo que escribir sobre Sorolla encierra una cierta osadía. Primero porque hay muchos libros sobre Sorolla, algunos muy buenos, muy completos, muy eruditos, que yo he tenido que utilizar para construir mi relato. Y probablemente la primera pregunta que ustedes harán, ¿por qué escribir otro libro sobre Sorolla? Yo la verdad es que la respuesta está en el prólogo, y es el resultado de descubrir el Mediterráneo. Es decir, cada ser humano tiene que descubrir el Mediterráneo en algún momento, y entonces yo me encontré de repente con, sí, evidentemente yo escribí mi primer artículo sobre Sorolla, creo que hace 30 y tantos años, y evidentemente es una figura que por su importancia histórica ha estado muy presente en mis trabajos, pero de repente hay un momento donde uno descubre algo que no había visto, ¿no? Que los demás probablemente habían visto, que todos los que trabajan en este museo pues lo ven todos los días, porque se pasean por aquí, tienen todos sus cuadros, todos sus descendientes tienen cuadros en sus casas y los ven, pero yo no, y entonces de repente descubro ese Mediterráneo. Claro, la palabra descubrir el Mediterráneo está muy desprestigiada, ¿no? Porque ¿cómo un investigador va a presentar como nuevo algo que no lo es? Sin embargo, yo creo que debo decir dos cosas. Primero, no todo el mundo conoce a Sorolla, es decir, que también se puede escribir un libro pensando en algunas personas que quizá no lo han visto como yo lo veo, por ejemplo. Y creo que también cada generación y cada persona puede ofrecer un punto de vista distinto sobre un determinado material. Y ese ha sido un poco el motor, ¿no? Yo cito, por evitar un poco el tono un poco triste, pero realmente es un del catarro, cito en el prólogo una anécdota que experimenté en primera persona en un tribunal de una tesis sobre Picasso, donde el doctorando, que es un eminente profesor de la universidad extranjera, se atreve a decir ante un recorte azul que había en una pintura que aquello era una representación, una evocación del Mediterráneo. Y un colega eminente que estaba a mi lado le dijo: usted acaba de descubrir el Mediterráneo. Yo, en cambio, no tengo más que abrir la ventana de mi casa y lo veo todas las mañanas.
Pues a mí me ha pasado un poco eso, ¿no? Realmente creo que hay que descubrirlo de alguna manera. La obra, como ha dicho el doctor José Luis Díez, no es exactamente ni una biografía de Sorolla, ni tampoco un análisis de su pintura, aunque tiene algo de ambas, es decir, que sí que se nutre de algún modo de un relato transversal de lo que es la vida de Sorolla y de sus preocupaciones artísticas, o por lo menos de cómo la crítica de su tiempo, cómo su tiempo se la vio. Luisa se ha preguntado por qué la felicidad como argumento. Efectivamente es una pregunta que es oportuna y que yo también quería responder de alguna manera. Él realmente ha dado una respuesta que es la que yo pensaba dar. ¿No? A mí me fascina siempre la conversión del arte en una actividad recreativa, ¿no? en un instrumento que nos entretiene, ¿no? En los últimos meses yo he podido contemplar casi todos los días la cantidad de personas que hacen cola en la calle General Martínez Campos para entrar al museo, o las colas que hay en otros muchísimos museos en Madrid o de otras ciudades, ¿no? Y realmente acuden al museo para pasar un rato agradable, acuden al museo en busca de felicidad realmente, ¿no? Y Sorolla especialmente transmite esa sensación de bienestar, y fue ahí como surgió esa idea, ¿no? Y esa idea es muy ajena a la tradición de la historia del arte, porque las obras de arte siempre han sido algo muy serio, es decir, están muy ligadas a valores profundos, valores de carácter religioso o valores de carácter político, o sentimientos muy privados, ¿no? Entonces, convertir, digamos, las obras de arte en un recreo visual es algo que me parece sorprendente, que evidentemente no es algo propio de nuestros días, pero yo creo que se originó precisamente con el auge de las exposiciones y sobre todo a lo largo del XIX, pero sobre todo en los años finales del siglo XIX. Y es ahí como surgió esa idea. Y luego porque la primera idea que tenemos de los cuadros de Sorolla, que tenemos aquí alrededor, ¿no? es que nos habla de gentes felices, ¿no? Entonces, de verdad eran tan felices, de verdad todo era tan así, tan maravilloso. Las personas que aparecen pintadas vivían un mundo tan feliz. Sorolla era realmente un hombre permanentemente feliz. Entonces, claro, ese es un poco el argumento en que yo me he metido. Y luego también hay otro aspecto que es la dimensión emocional del arte, ¿no? Las emociones como historiografía del arte realmente es algo que está muy de moda, o que ha estado muy de moda en los últimos 15 o 20 años. En general en las ciencias históricas, quizás en arte un poco menos, ¿no? Yo cuando terminaba la tesis descubrí un artículo de la revista de Occidente que hacía una reseña sobre el libro de Theodore Felting, Historia de las Pasiones Francesas, que yo leí luego mucho más tarde. Y bueno, frente a otros discursos historiográficos, la idea de la emoción, ¿no? La idea de sentir, ¿no? Esa idea de que sentir lo justifica todo, ¿no? Me parece está muy presente en nuestro tiempo. No, es que eso lo siento, es que eso es así. Eso es que lo veo de ese modo, ¿no? La subjetividad, incluso la propia proyección autobiográfica sobre los propios análisis histórico-artísticos, que cada vez son más frecuentes, siempre han estado presentes, porque en todas las ciencias humanas, digamos, lo personal siempre está muy presente. Y eso también me importa, es decir, eso está muy presente en el espíritu de la obra, ¿no? Escribir sobre Sorolla, pero también escribir sobre mí. Escribir sobre mí en el sentido de qué es lo que me preocupa a mí, ¿no? Es decir, cómo superar el fracaso, por ejemplo. ¿Qué papel tiene el dinero en la vida? ¿Qué relación tiene uno con los demás, con la trayectoria historiográfica, con aquello que hace y con aquello que hicieron otros, ¿no? Porque uno no es una persona aislada, sino que tiene que ver con los demás. ¿Cómo son esos lugares donde a uno le gustaría ir? ¿Cómo son los lugares de vacaciones? ¿Cómo son los lugares donde a uno le gustaría vivir, ¿no? Entonces, yo he encontrado que realmente a los seres humanos, por lo menos los seres humanos de nuestro tiempo, nos preocupan cosas bastante parecidas. Y entonces, cuando uno se acerca a Sorolla, pues se da cuenta de que a pesar de esos 100 años que han pasado
su muerte realmente tiene que ver bastante con lo que uno se preocupa. Entonces, esas lecciones de felicidad, esos mandamientos, y yo también era consciente de que podía haberse con unos mandamientos. Es decir, ¿por qué no aprender con Sorolla? Aprender cómo resolvió Sorolla una serie de problemas. Él realmente, yo no creo que la vida de Joaquín Sorolla fuera tan fácil ni tan maravillosa, pero él nos enseña verdaderamente que sí fue, que supo salir del paso de muchas adversidades, de muchas cuestiones, que buscó también esa felicidad a su modo. El libro, en efecto, está articulado en torno a 10 lecciones. Yo no quiero que parezca un libro de autoayuda, por eso el nombre en la portada, pero en fin, son lecciones, son mensajes, son mandamientos, si se quiere. Tienen un cierto sentido cronológico, pero, como digo, no totalmente, porque la felicidad, como digo en la introducción, es una idea transversal, es una idea que es además inasible, porque todo el mundo hablamos de la felicidad, pero sabemos que es imposible. Hablamos de la felicidad pasado, fui feliz fui feliz cuando, fui feliz por qué. Quiero ser feliz si voy a tal sitio, quiero ser feliz si pasa tal cosa, ¿no? Es decir, es una cosa que es móvil, ¿no? Una cosa, un poco también como la propia pintura de Sorolla, esa idea evanescente, esa idea dinámica que también tiene todo el mundo de los cuadros más cómicos de Sorolla. Como digo, está articulado el libro en 10 lecciones. El primero empezó un poco por la idea de superar la adversidad, porque yo arranco de su fracaso en la Exposición Nacional cuando expuso el entierro de Cristo y no consiguió el éxito que esperaba. Y la primera lección se titula "No te complacerás en el sufrimiento", es decir, sí, he fracasado, no era lo que yo quería, pero tengo que buscar el camino. Eso es algo que creo que Sorolla hace, ¿no? Esa inteligencia natural para encontrar el camino del triunfo. El capítulo segundo, la lección segunda, trata de articular la memoria, es decir, cómo Sorolla se inserta en un relato de la historia del arte, porque yo creo que es uno de los últimos grandes artistas que se siente heredero de una tradición española, por lo menos en gran parte de su vida, ¿no? Y yo lo he titulado "Te sentirás heredero de una estirpe gloriosa y lo demostrarás". Es decir, él quiere demostrarlo y los críticos también se empeñan en demostrarlo como un criterio de legitimación de lo que significa. En la lección tercera se titula "Buscarás el triunfo y apreciarás el orgullo de los tuyos". Yo trato un tema que a mí siempre me ha preocupado, que es la idea del reconocimiento como una forma de afecto. Por supuesto, no creo que sea necesario ser nada para ser querido, desde luego que no, pero sí es cierto que hacer ciertas cosas lleva a conocer a ciertas personas, ¿no? Y entonces eso es una fortuna, y eso es lo que le pasa a Sorolla, que al fin y al cabo viene de una familia humilde, de un ambiente humilde, y gracias a su trabajo él conoce a personas, y creo que esos sentimientos que tiene hacia esas personas son auténticos. Es decir, que el orgullo que tienen los demás de él repercute de alguna manera en su afecto. La lección cuarta la dedico al dinero. Al principio del capítulo hablo de que en España existe un pudor a hablar de dinero, ¿no? Y especialmente cuando se trata de artistas. Es una cosa que solo pasa en España, porque en otros países no hay ningún problema, pero hasta en la universidad, donde todo el mundo ganaba por lo mismo y todo el mundo sabía lo que ganaba, nadie hablaba de lo que se ganaba, porque parece que es una cosa que no se puede hablar, ¿no? Como si viviésemos del aire. Y incluso recuerdo una reflexión de Facundo Tomás y Felipe Galín, que eran conscientes de esa importancia, y dice, bueno, pero no todo era dinero. Es decir, como si hubiese que disculpar a alguien simplemente porque se preocupa por vivir, por mantener a su familia, por mantener a su esposa, por vivir como honradez. Es decir, es que a mí me parecía que era una cosa que no sé por qué tantas personas han pasado puntillas sobre ese tema. Y además, Sorolla creo que es un hombre muy austero, en todo. Es decir, que él realmente no hace ostentación de la riqueza, realmente. Y eso me parece un tema que es interesante. La lección quinta habla de la apariencia. La he titulado "Harás creer a los demás que son como quieren parecer". Es una reflexión sobre el retrato.
Él, yo creo que sabe perfectamente pintar a las personas como quiere ellas verse. Y es una cosa que, bueno, quizás eso está más dicho, pero me parece que es importante reflexionarlo, porque aunque no es el único pintor de ese momento que trata el retrato desde ese punto de vista, creo que lo hace especialmente bien, y a veces se cansa un poco, como bien sabemos. He tratado también el tema de la clasificación, ¿no? Hay una obsesión por clasificar a Sorolla en algún lugar, ¿no? Esa obsesión de las clasificaciones es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque es propio de alguien que necesita armazón para poder entender las cosas, ¿no? Las personas no nos podemos clasificar. A mí me molesta mucho que todos seamos clasificados en algún lugar y que obedezcamos a un prototipo y que por tanto ese prototipo sea el que nos marque todos nuestros actos. Y a Sorolla se le ha clasificado de muchas maneras, ¿no? Y esa sucesión de clasificaciones me parece muy interesante para desmontarlas, ¿no? Es decir, todas tienen algo de verdad, todas tienen una justificación, pero muchas veces nacen de un pensamiento limitado desde mi punto de vista. La lección séptima habla de la nostalgia, de huir de la nostalgia, realmente. La lección séptima se titula "Convertirás el presente en tu edad de oro", ¿no? Esa idea frente a la tradición romántica que huye del presente, el entorno de Sorolla realmente lo que quiere es hacer un mundo feliz en el presente. Y la búsqueda de lugares atractivos, ¿no? Que también dedico la lección octava, ¿no? Titulada "Te convencerás de que existen lugares maravillosos", ¿no? Está buscando constantemente lugares maravillosos que pintar, ¿no? Y realmente es la conciencia de la belleza del lugar lo que le lleva a pintar esos lugares. El capítulo 9 lo dedico a la idea de la invención de la patria, título "Te inventarás la patria para verla como tú deseas". Yo creo que todos nos inventamos la patria de alguna manera, todos soñamos, digamos, una identidad de país o de nación, y Sorolla lo va modulando a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo ajusta realmente a lo que él desea. Tiene algo de sueño ideal más que de realidad. Y el último capítulo, que está dedicado un poco a las contrariedades familiares, lo he titulado "La necesidad de engañarse a uno mismo". La necesidad de que, a pesar de todo, la pintura es una suerte de ficción que, en fin, aunque no sea verdad del todo, pues nos permite seguir resistiendo en la vida. No importa que no sea verdad del todo, porque, como digo también al principio, para ser feliz hay que engañarse bastante a uno mismo, y eso ya lo hacía.